Deberían haber visto la cara de Carlos Morales cuando le entregué la carta. Pálido como el hormigón fresco, con la voz quebrada como la de mi hijo adolescente. De hecho, dijo, ¿es esto una especie de broma? Como si mi silencio durante las últimas 3 semanas no fuera suficiente respuesta. Pero déjenme retroceder. Soy Sergio Pérez. Tengo 47 años y llevo 22 años dirigiendo las operaciones en Manufacturas Pérez. Empecé en la planta, me abrí camino hacia arriba. Sobreviví a 3 cambios de propietario y a más recortes presupuestarios de los que quiero contar. Mi historia es diferente porque no se trata solo de un tipo al que joden. Se trata de lo que sucede cuando la lealtad se encuentra con la indiferencia, y la experiencia se descarta como los informes de producción de ayer. La sala de conferencias todavía olía a café quemado y a moqueta industrial cuando hice clic en mi última diapositiva. Proyecto completado, ahorro de costos asegurado en 57 millones de pesos anuales. Eficiencia de producción aumentada en un 35%, cada hito alcanzado antes de lo previsto. Miré alrededor de la mesa como siempre hacía, directores medio despiertos aferrados a su café, 2 vicepresidentes revisando sus teléfonos, y Carlos, nuestro director ejecutivo, presidiendo la corte como una especie de emperador de la fabricación. Ni siquiera tocó la presentación impresa que había preparado. Solo asintió una vez, murmuró algo sobre el buen impulso y pasó directamente a las previsiones trimestrales. Sin preguntas, sin comentarios, sin un «bien hecho, Sergio». Solo un casual «gran equipo, mantengamos la energía alta». Esfuerzo de equipo. Claro. Así es como se ve el gaslighting corporativo cuando viste un polo y pantalones caquis. Para quien lleve la cuenta, durante 18 meses fui el dueño de esa reforma de eficiencia. Reconstrucción de la cadena de suministro, consolidación de proveedores, 2 líneas de producción fallidas mantenidas con horas extras y mis fines de semana. Estuve al frente de las renovaciones de los contratos automotrices mientras formaba a 3 nuevos supervisores y documentaba cada proceso roto que el tipo anterior dejó. Cuando el equipo se averiaba, yo lo arreglaba. Cuando los clientes amenazaban con rescindir contratos, yo los calmaba. Cuando los números no cuadraban, los hacía cuadrar yo mismo. Y ahora, mi nombre ni siquiera aparecía en el resumen ejecutivo. Revisé el folleto después en el baño de hombres. Listaban al equipo del proyecto como una viñeta abajo, mejoras operativas. Yo ni siquiera estaba en esa lista. Después de la reunión, me crucé con Carlos en el pasillo. No me miró a los ojos, solo dijo, nos reunimos el próximo trimestre. Sí, claro. Y siguió caminando como si yo fuera un recordatorio del calendario que ya había pospuesto 2 veces. No respondí porque el archivo ya estaba guardado en mi escritorio. Aviso-final-revisado-legal, PDF. Fechado, firmado, revisado 3 veces. Lo había preparado la semana después de que se saltara nuestra reunión mensual individual, y luego publicara un correo electrónico a toda la empresa agradeciendo a todos por el éxito del proyecto, mencionando a todos los jefes de departamento excepto al mío. No necesitaba venganza. Necesitaba un cierre. Un cierre limpio, profesional, que cumpliera con las normas de recursos humanos, y un lugar de trabajo que realmente se diera cuenta cuando alguien les ahorraba millones. Las grietas comenzaron a formarse justo en ese momento en el pasillo. Se podía sentir el cambio cuando alguien sabe que se avecina una tormenta pero cree que todavía controla el clima. No sabían que ya estaba hablando con cazatalentos, que ya estaba revisando ofertas de 2 empresas competidoras, que ya estaba consultando con mi abogado sobre las cláusulas de no competencia. Pensaban que haría lo que siempre hacía, sonreír cortésmente, absorber el desaire, redoblar el trabajo hasta agotarme de nuevo. Pero esta vez, no me iba a quedar el tiempo suficiente para convertirme en una advertencia para el siguiente. ¿Y la mejor parte? Nunca lo vieron venir. Les di 3 semanas completas, 21 días hábiles contando el viernes en que Carlos se fue temprano a su retiro de ejecutivos que de alguna manera involucró tequila y un accidente en un carrito de golf. Cada día esperaba la notificación del calendario, el correo electrónico, la invitación a un café, cualquier cosa que señalara que la dirección había visto el trabajo que había hecho, entendido el peso que había llevado y tenía planes para reconocerlo. En cambio, recibía sentimientos. Asentimientos profesionales como los que le das al tipo que te entrega el correo.
El día 15, revisé mi nómina. Ningún ajuste, ninguna bonificación, ni siquiera un premio puntual. Solo el mismo número junto a mi nombre como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de lograr un proyecto de eficiencia sin defectos 2 trimestres antes de lo previsto. Como si no hubiera salvado a 2 importantes clientes automotrices de irse con una sola llamada de fin de semana, que duró más que la capacidad de atención de Carlos. La planta de la fábrica comenzó a sentirse diferente. Las conversaciones cambiaban cuando pasaba. No porque se hablara de mí, sino porque no se hacía. Esa es la parte que no te cuentan sobre la invisibilidad laboral. No siempre se siente como el exilio. A veces se siente como ser absorbido por la maquinaria. El tercer lunes, me acerqué a Susana Morales, la asistente de Carlos, y le hice la pregunta que me había estado carcomiendo durante semanas. ¿Alguna noticia sobre el cronograma de promoción posterior al proyecto? Apenas levantó la vista de su computadora. Dijo que lo retomará el próximo trimestre. ¿El próximo trimestre? ¿Te refieres a dentro de 3 meses? ¿Te refieres a después del próximo lanzamiento de producto que no estaría liderando? ¿Te refieres a, esperamos que te rindas en silencio? Asentí, dije, gracias, como un buen soldado y volví a mi oficina. Luego abrí la carpeta titulada, cuando no lo hacen. Dentro estaba el PDF. Lo había escrito la noche en que saqué los informes de costos finales de la unidad compartida. Sin emoción, sin ira, solo resignación disfrazada de cortesía profesional. Estimado Carlos, quiero agradecerte las oportunidades que he tenido en los últimos 22 años. Todo muy limpio, todo muy correcto. Recursos humanos necesitaría una lupa para encontrar algo poco profesional. Pero entonces, justo encima de mi firma, añadí una línea que no había incluido antes. Buena suerte con la próxima iniciativa de eficiencia. La leí 3 veces, sonreí una vez y luego le di a imprimir. Hay una quietud de la que la gente habla después de tomar decisiones importantes. Así es como se sintió. No una tormenta, no un drama, solo el silencio que finalmente cobraba sentido. No renunciaba por ira. Había terminado porque habían hecho mi contribución opcional, porque me di cuenta de que podía ser esencial e invisible al mismo tiempo. Y el trabajo esencial sin reconocimiento es solo consultoría no remunerada. El nombre del archivo no había cambiado desde la primera vez que lo guardé. Aviso-final-revisado-legal, PDF. Y ahora era el momento de entregarlo. Carlos siempre tomaba su café a las 8:45, como un reloj. 1 de crema, 2 de azúcar en la taza de la empresa que heredó del anterior director ejecutivo antes de que lo enviaran a asesoría estratégica. Le gustaba la rutina. Le gustaba el control. Le gustaba la ilusión de ser un líder que la gente respetaba sin necesidad de ganárselo. Así que ese martes por la mañana, mientras removía su taza con ese mismo movimiento de muñeca petulante, entré en su oficina y dejé el sobre en su escritorio. Sin discursos, sin dramas, solo una frase: ¿querrás leer eso antes de la reunión de producción? Sus ojos se movieron del sobre hacia mí, y de vuelta. Entrecerró los ojos como si le acabara de entregar una citación judicial. No esperé. Me di la vuelta. Salí de su oficina y dejé que el silencio me siguiera por el pasillo como una sombra que ya no necesitaba cargar. La puerta hizo clic detrás de mí. Una pausa. Luego, espera, ¿es esto una especie de broma? Ahí estaba. La grieta en su actuación. Su voz era lo suficientemente alta como para rebotar en las paredes de cristal. No me detuve, no me inmuté, simplemente seguí caminando, pasando junto al becario que fingía no escuchar, junto a la gerente de recursos humanos cuyos ojos se encontraron brevemente con los míos. Mi tarjeta de identificación sonó en el escáner de salida justo cuando los pasos de Carlos golpearon la alfombra detrás de mí. No miré hacia atrás porque la decisión no estaba en discusión. No era una negociación. Era un cierre que él no se había ganado el derecho de retrasar. En mi camioneta, revisé mi teléfono para asegurarme de que la copia que había enviado por correo electrónico a Recursos Humanos había llegado. Así era. Asunto, notificación formal, Sergio Pérez. Archivo adjunto, aviso-final-revisado-legal, PDF. Y dentro de ese archivo, en el último párrafo,
justo después de agradecer al equipo por las oportunidades de aprendizaje, había una línea que haría que el día de Carlos se convirtiera en un caos. Según la política de la empresa, no transferiré conocimientos institucionales más allá del preaviso estándar de 2 semanas. Todo el trabajo está documentado. No les debía más que eso. Ya me había quedado hasta tarde cuando nadie lo pedía. Ya había formado a supervisores mientras mi propio puesto permanecía congelado. Ya había arreglado lo que otros rompían sin crédito ni compensación. Ahora obtendrían exactamente lo que dieron, el mínimo requerido. Al salir del estacionamiento, oí mi teléfono vibrar con llamadas perdidas. Demasiado tarde. Pensaron que estaría agradecido por las migajas, leal a pesar del abandono, paciente hasta el próximo ciclo presupuestario. Olvidaron quién construyó los sistemas sobre los que estaban parados. Y estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando los cimientos se marchan. Para el jueves, ya estaban desesperados. Recibí el primer mensaje de texto a las 9:15 de la mañana de alguien del equipo de producción. Hola Sergio, ¿tienes por casualidad la última hoja de cálculo de contactos de proveedores? ¿Falta algo en el cambio? La documentación parece incompleta. 5 minutos después, además, ¿cuál es la secuencia correcta para el reinicio de la línea C? No respondí. Mi teléfono seguía recibiendo notificaciones, pero solo porque aún no me había molestado en desactivarlas. Las vi acumularse como señales de pánico digitales. 35 mensajes sin leer en menos de 2 horas. ¿La ironía? La mayoría de estas personas no me habían contactado directamente en meses. Pero ahora, con Carlos girando en su silla ejecutiva como un padre de los suburbios tratando de arreglar una impresora, durante los playoffs, de repente me había vuelto esencial de nuevo. Demasiado tarde. Intentaron replicar mis protocolos de eficiencia usando un manual de capacitación de 1 año que alguien encontró en los archivos. Estaba obsoleto antes de ser impreso. La matriz de proveedores que usaron todavía hacía referencia a proveedores que yo había reemplazado hacía 8 meses. El sistema de seguimiento de costos, que había construido a medida con 3 niveles de aprobación e informes automatizados, no funcionaba correctamente porque, sorpresa, alguien había eliminado la mitad de las tablas de referencia, probablemente pensando que eran duplicados. Sabía esto porque lo había visto pasar antes, por eso había puesto una copia de seguridad de los datos reales debajo. Por la tarde, recibí el golpe de gracia. Una captura de pantalla de Raúl Fuentes, el supervisor junior que había estado guiando. Era del chat del equipo de producción. Uno de los nuevos había publicado, ¿alguien sabe dónde está realmente el programa de mantenimiento? El manual dice carpeta M7 pero no encuentro el acceso. M7. Pobre chico. M7 era la abreviatura de, el 7º error de Morales, o, mi broma privada después de pasar un fin de semana desenredando un desastre que el anterior consultor de eficiencia de Carlos dejó antes de saltar a esa startup de logística condenada al fracaso. La carpeta no estaba etiquetada como M7 en ninguna parte. Estaba anidada bajo protocolos-heredados-respaldo-V2 en un directorio encriptado que mantenía localmente. Por supuesto que no podían encontrarla. Por supuesto que nadie lo recordaba, porque cuando eres el que siempre recoge las piezas que caen, la gente olvida que la gravedad existe. Y aún así, me mantuve en silencio. Sin respuesta, sin rescate. No porque quisiera que fracasaran, sino porque el silencio es su propio tipo de respuesta. El tipo que eliges cuando tu trabajo es elogiado en privado y olvidado en público. El tipo que dice, si solo valoras el motor cuando deja de funcionar, nunca te mereciste al mecánico. La directora de operaciones envió una invitación a una reunión esa noche, 15 minutos para discutir los protocolos de transición. La rechacé. No necesitaba discutir nada. Ya había construido los sistemas. Apenas ahora se estaban dando cuenta de lo que sucede cuando la única persona que sabía cómo se conectaba todo, finalmente lo suelta. La llamada de liderazgo del viernes ya llevaba 25 minutos de retraso cuando Carlos finalmente se unió. Su corbata estaba torcida, probablemente por las prisas, y su vídeo se cortaba constantemente como si ni siquiera Zoom quisiera tratar con él. Alguien intentó romper la tensión con una broma sobre la ley de Murphy. Nadie se rió. El informe de producción que compartió en pantalla se veía mal.
Las métricas estaban desactualizadas, las calificaciones de eficiencia no tenían sentido y dos iniciativas importantes, la preparación de la auditoría del cuarto trimestre y la transición de proveedores, simplemente habían desaparecido. Como si nadie le hubiera dicho que existían. Excepto que yo lo había hecho, repetidamente, en reuniones, en correos electrónicos, en la presentación que había dado hacía 3 semanas. La misma presentación a la que le había echado un vistazo una vez antes de decir, gran esfuerzo de equipo, y pasar a su siguiente punto del día. Ahora estaba aquí, fingiendo capitanear el barco mientras ondeaba un mapa viejo y esperaba que nadie notara que ya estábamos fuera de rumbo. Luego llegó el momento. La directora de operaciones se inclinó hacia adelante en la llamada, su voz como acero envuelto en terciopelo. Carlos, estoy mirando el panel y no veo las métricas de eficiencia actualizadas para la reforma de fabricación. ¿Dónde están registradas? Carlos parpadeó, hizo clic aquí y allá, se movió en su silla. Deberían estar en la carpeta del proyecto, dijo, tratando de sonar casual. No lo estaba. Porque no había una única carpeta del proyecto. Porque esa carpeta había vivido en mi disco local encriptado, actualizada semanalmente, compilada mensualmente y sincronizada con el servidor seguro que solo yo había mantenido. Un disco que había borrado por completo en el momento en que mi tarjeta de identificación se desactivó, según el protocolo de la empresa. No estaba siendo vengativo. Estaba cumpliendo las normas. La política de la empresa era clara, los sistemas, bases de datos, herramientas y archivos locales mantenidos personalmente deben ser eliminados o transferidos formalmente antes de la separación. Había hecho ambas cosas, a fondo y según las reglas. Pero Carlos no leía las reglas. Leía resúmenes, delegaba detalles y asumía que la carpeta reaparecería mágicamente como siempre lo había hecho. Que yo lo haría. Balbuceó algo sobre hacer un seguimiento más tarde, intentó cambiar a las proyecciones del próximo trimestre, pero el daño estaba hecho. El silencio en esa llamada no era una espera educada. Era un silencio de toma de decisiones. No estaba allí, pero me enteré en menos de una hora. Raúl me envió un mensaje de texto, ¿qué demonios les dejaste? Carlos está colapsando. No respondí. No por arrogancia, porque no quedaba nada que decir. Nada que no hubiera sido ya documentado, respaldado, transferido correctamente y aprobado. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico formal del departamento legal, hola Sergio, solo para confirmar que eliminaste todos los sistemas mantenidos personalmente al momento de tu partida. ¿Según la política de la empresa? Respondí 10 minutos después, sí, según el protocolo estándar de desvinculación. Avísenme si necesitan la lista de verificación de cumplimiento. Sin signos de exclamación, sin caras sonrientes, solo un registro claro de un hombre que había hecho su trabajo, documentado su trabajo y se había marchado antes de que la podredumbre pudiera reclamarlo a él también. Porque el silencio no siempre es la ausencia de sonido. A veces es la prueba de que ya dijiste todo lo que importaba, lo suficientemente alto la primera vez. El lunes por la mañana comenzó con una alerta en todo el sistema que pensaron que era solo un fallo hasta que cada intento de ejecutar el informe mensual de eficiencia fracasó. Fracaso total. Los sistemas automatizados se detuvieron al 12%. Los registros de producción se congelaron y para las 8:30 de la mañana el gerente de la planta estaba recibiendo llamadas furiosas de 3 clientes importantes preguntando dónde estaban sus confirmaciones de entrega. Resulta que cuando destrozas un sistema de eficiencia construido por una persona y nunca aprendes cómo funciona realmente, tiende a devolver el golpe con fuerza. Las credenciales de acceso habían expirado durante el fin de semana. Asumieron la renovación automática porque todo, simplemente funcionaba, antes. Pero la renovación automática no era automática. Se activaba manualmente cada domingo por la noche mediante un script seguro que había construido durante la crisis de proveedores del año pasado. Una crisis por la que trabajé 3 fines de semana consecutivos para resolver, una crisis que Carlos ni siquiera reconoció. Así que, sin el activador de renovación, toda la cadena de autenticación colapsó. Luego vino el verdadero caos. Los contratos de los proveedores, desaparecidos. No perdidos, simplemente no donde pensaban que estarían. Porque alguien, probablemente en pánico a principios de esa semana,
Había reorganizado los archivos compartidos sin entender para qué servía la mitad de ellos. Yo lo había etiquetado todo claramente. Pero cuando crees que el hada de la organización se encargará de pensar por ti, incluso una carpeta llamada no-mover-maestros-proveedores parece opcional. Y entonces, como si el sistema quisiera dejar clara su postura, el seguimiento automatizado de eficiencia ejecutó su actualización programada del fin de semana. Se estrelló espectacularmente porque el script todavía hacía referencia a mis credenciales de usuario, las que había dado de baja en el momento en que mi renuncia se hizo efectiva. Las solicitudes de soporte técnico inundaron el sistema a las 9:45, internas, externas, interdepartamentales. Incluso el gerente de la planta llamó directamente a Carlos, preguntando si todo el sistema de seguimiento de producción estaba comprometido. Carlos, naturalmente, intentó anular todo manualmente. Fue entonces cuando se encontró con el muro de seguridad que había construido con mis propias manos. El comando de anulación falló. El sistema devolvió un mensaje hermoso y brutal: usuario S. Pérez dado de baja. Se requiere reinicio administrativo. Se quedó allí en su pantalla como un fantasma de todas las veces que habían dado por sentado mi trabajo. El reinicio administrativo había sido idea mía, algo por lo que luché para implementar después de que un contratista casi borrara datos de producción en vivo con un comando descuidado. Les había advertido que eludir los protocolos de seguridad no solo era arriesgado, era negligente. Carlos lo había llamado exagerado, pero lo aprobó de todos modos porque a la compañía de seguros le gustó como lo había explicado durante la auditoría de seguridad. Ahora estaba bloqueado fuera de su propio sistema por un protocolo de seguridad que nunca había entendido, construido por un hombre al que había olvidado reconocer. Y yo no estaba allí para verlo arder. ¿Celebré? No. Me serví mi café, me senté en mi terraza trasera, observé la niebla de la mañana cubrir el vecindario. En algún lugar de esa fábrica, la gente estaba en pánico. Los ejecutivos llamaban desde sus vacaciones. Los ingenieros intentaban aplicar ingeniería inversa a sistemas construidos con 22 años de experiencia y resolución de problemas de fin de semana. Todo lo que podía pensar era: ese es el sonido de las consecuencias resonando en un edificio que solía ignorar mi voz. Sin ira, sin venganza. Solo la ingeniería haciendo lo que fue diseñada para hacer, protegerse de la negligencia, incluso si eso significaba protegerse de ellos. El martes por la mañana recibí una llamada de un número que no reconocí, pero sabía quién era. Recursos humanos. Su tono era cuidadoso, casi de disculpa, como si le hubiera tocado la peor parte al sacar mi expediente. Hola Sergio, a Carlos le gustaría hablar contigo. Espera que consideres volver temporalmente, solo para ayudar a facilitar la transición. Sonreí a mi café. Agradezco la llamada, dije. Pero ya transferí todo lo que era mío para transferir. Todo está documentado. Se aclaró la garganta. Espera recibir algo de orientación práctica. Quizás solo 1 o 2 semanas. Por supuesto que sí. Porque ahora la fábrica se desangraba y los curitas no aguantaban. Porque se habían dado cuenta de que esfuerzo de equipo no significa mucho cuando nadie en el equipo sabe dónde se conectan los cables. Porque de repente, el hombre cuyo nombre habían olvidado incluir en el resumen era el único que podía explicar cómo no hundir el barco. No estoy disponible para eso, dije. Me fui limpiamente, a tiempo y según las reglas. Hubo una pausa. ¿Considerarías un acuerdo de consultoría? Unas horas más tarde, el propio Carlos llamó. Su voz era demasiado optimista, como la de un vendedor que sabe que ya ha perdido. Hola Sergio, me alegro de que podamos conectar. Mira, creo que empezamos con el pie izquierdo después del proyecto. Me encantaría traerte de vuelta por unas semanas, solo para ayudar al equipo a situarse. Puedo ofrecerte un aumento del 25%. No dije nada. Él llenó el silencio. De acuerdo, 40% y un puesto de director. Totalmente remoto, estarías de vuelta en el sistema esta misma tarde. Dejé que la oferta quedara en el aire, luego respondí secamente: Carlos, esto nunca fue por el dinero. Silencio. Perdiste el momento, continué. No el pago, el momento. Intentó cambiar de tema.
Habló de reconstruir la confianza, de contribuciones valiosas, de visión a largo plazo. Fue entonces cuando lo interrumpí. ¿Recuerdas la documentación de eficiencia?, pregunté. Por supuesto. Estaba en el sistema compartido que te transferí hace 4 semanas. Me quitaste el acceso el mismo día que presenté mi preaviso. Así que los protocolos de proveedores, los programas de mantenimiento, los algoritmos de seguimiento de costos, todo está en ese sistema. Otra pausa, más larga esta vez. Lo que escuché en su silencio no fue ira. Fue la hueca constatación de que el colapso no fue accidental. Fue estructural, construido sobre sus elecciones. Ya veo, dijo finalmente. No ofrecí arreglar nada. No ofrecí ayudar. No le debía nada. Había hecho todo bien, di mi preaviso, documenté los procesos, presenté informes limpios, eliminé sistemas personales, señalé riesgos, incluso ofrecí apoyo en la transición antes de irme. Y aún así, habían elegido hacerme invisible. Ahora se estaban ahogando en las consecuencias de su propia ceguera y esperaban que fuera lo suficientemente sentimental como para salvarlos de ello. Pero yo no era sentimental. Era libre. Y Carlos estaba aprendiendo por las malas lo que sucede cuando el hombre que mantenía la máquina en funcionamiento decide que ya no está interesado en mantener piezas que nunca le dieron crédito. Rechazo rotundo. Sin segundas oportunidades y sin tarifa de consultoría para la reparación de egos. Podría haberlos dejado autodestruirse por completo, que lo resolvieran con búsquedas en Google y manuales obsoletos. Pero no lo hice. No porque les debiera nada, sino porque Raúl Fuentes se merecía algo mejor. Raúl había sido mi sombra durante 2 años. Llegó directamente de la Universidad Tecnológica, tan novato como la hierba de verano pero el doble de entusiasta. Hacía las preguntas correctas, se quedaba hasta tarde para entender cómo construía los programas de mantenimiento, tomaba notas como si supiera que cada detalle podría importar algún día. Le había enseñado más de lo que cubría cualquier manual de supervisor. Cómo construir sistemas en silencio. Cómo defender tu trabajo sin sonar a la defensiva. Cómo documentar para un futuro del que podrías no ser parte. Cuando el polvo se asentó después de mi salida, él fue el único nombre que les di. Sabía que lo llamarían. También sabía que Raúl no diría simplemente que sí. Antes de aceptar su oferta, me envió un mensaje de texto con el borrador del contrato que le habían propuesto. Parece estándar, le dije. Demasiada responsabilidad, muy poca autoridad. Llamó esa noche. Me quieren como gerente de operaciones interino. Contrato de 6 meses. Carlos dice que está abierto a negociar los términos. Así que lo asesoré. Le dije exactamente qué exigir. Contrato de duración determinada, sin cláusula de extensión a menos que él la iniciara. Autoridad para firmar decisiones sobre proveedores. Acceso dual a todos los sistemas críticos. Métricas de rendimiento vinculadas a sus recomendaciones, no a problemas heredados. Y una cláusula que garantizara la atribución total en cualquier resultado publicado. Sí, incluso la letra pequeña. Reescribió su oferta desde cero y la deslizó sobre la mesa de conferencias como un hombre que conocía su valor. La firmaron al día siguiente. Así de simple, Raúl entró en ese edificio no como un reemplazo desesperado, sino como la única persona que podía desenredar el desastre que Carlos fingía que no existía. En su primer día, me envió un mensaje de texto: ¿te importa si uso tu plantilla de mantenimiento? Le respondí: usa todo. Solo ponle tu nombre. Me contestó: ¿cómo debería llamar al nuevo sistema? Tuyo, le dije. Solo le di un consejo real después de eso: nunca esperes el reconocimiento. Construye tu influencia y luego úsala cuando importe. De lo contrario, te mantendrán en segundo plano hasta que necesiten a alguien a quien culpar. Lo entendió. Raúl no iba a cometer el mismo error que yo, asumiendo que la lealtad sería recompensada o que la dirección finalmente se daría cuenta de la persona que mantenía todo unido. ¿La ironía? Carlos ahora asiste a las reuniones de producción que Raúl dirige. Aparece con la cámara apagada, el micrófono silenciado, fingiendo contribuir mientras Raúl hace lo que yo solía hacer, solo que esta vez con autoridad real para tomar decisiones.
Raúl me dijo que Carlos no ha interrumpido una reunión ni una sola vez. No desde el día en que Raúl abrió con, usaremos los protocolos Pérez como base hasta nuevo aviso. No lo dijo como un tributo. Lo dijo como una práctica estándar. Y honestamente, eso es todo lo que siempre quise. No elogios, no una ceremonia, solo que el trabajo sobreviviera, incluso si mi nombre no lo hacía. Un mes después de que todo se calmara, recibí un mensaje en LinkedIn. En medio de un miércoles, el tipo de tarde tranquila en la que no esperas nada interesante. Era de Norma Campos, una antigua colega que solía encargarse del control de calidad antes de que subcontrataran la mitad de su departamento y lo llamaran optimización operativa. El mensaje solo decía, han movido a Carlos a proyectos especiales. Lo llaman una oportunidad lateral. Miré la pantalla por un segundo, luego cerré la aplicación. No era necesaria una respuesta. Proyectos especiales. Traducción, lo habían mandado al banquillo. Conservaría su salario, quizás incluso su oficina, pero nadie volvería a escucharlo. Lo habían aparcado en algún rincón del purgatorio corporativo hasta que se jubilara o renunciara. Es el equivalente empresarial de una caja de penalización para ejecutivos que volaron demasiado cerca de fuegos que fingían que no eran reales. Y honestamente, tenía sentido. Mientras tanto, el proyecto de eficiencia por el que me desviví, el que se lanzó limpiamente y por debajo del presupuesto con ahorros que hicieron sonreír a los contables del consejo, ahora aparece orgullosamente en el sitio web de la empresa. Transformación operativa innovadora. Modelo de eficiencia escalable. Solo un nombre aparece bajo el liderazgo del proyecto, Raúl Fuentes. No me inmuté. Se lo ganó. Sabía lo que costó. Sabía cuántas noches pasé reconstruyendo flujos de trabajo desde cero porque los sistemas heredados seguían fallando cada vez que alguien los miraba mal. Él estuvo allí cuando me quedé hasta tarde para guiar a los oficiales de cumplimiento a través de una documentación que no podían entender. Él estuvo allí. Él lo vio. Así que si van a poner el nombre de alguien en la placa, me alegro de que sea el suyo. En cuanto a mí, ahora trabajo desde casa. Principalmente consultoría de operaciones independiente, algunas auditorías de eficiencia, algunos diseños de sistemas para fabricantes de tamaño mediano que todavía recuerdan cómo decir, gracias, sin necesitar una resolución del consejo. Sin políticas de oficina, sin pasar la tarjeta de identificación frenéticamente, sin fingir que me importan las historias de pesca de fin de semana de Carlos con sus amigos de la universidad. Solo trabajo real, respeto real, compensación real. Controlo mis horas, envío mis facturas, me pagan, sigo adelante. A veces todavía pienso en ese momento en que imprimí la carta de renuncia. Cómo se sentía en mis manos. Final, limpia, ingrávida. No necesitaba aplausos. No necesitaba una oficina de esquina o un título que sonara importante en las cenas. Solo necesitaba un momento en que la elección fuera mía. Porque cuando ese momento pasó, yo también lo hice. Estos días, me levanto cuando quiero. Trabajo con gente que valora lo que aporto. Mi tarifa de consultoría es el triple de lo que solían pagarme, y nadie cuestiona si me lo merezco. Y por primera vez en 22 años, no estoy esperando a que otra persona decida lo que valgo. Eso marcó toda la diferencia.